Hola, hay gente que me pide a menudo que no disponen de espacio en su smartphone y les comento que el WhatsApp es uno de los grandes consumidores de espacio en estos dispositivos. Entonces voy a enseñar cómo hacer para recuperar el máximo de espacio posible sin perder ningún tipo de dato o conversación que realmente nos interese. Básicamente está orientado a dispositivos iPhone, aunque también nos sirve para otros dispositivos de gama Android o similares. El primer paso es salvaguardar los chats que queramos mantener, ya sea exportándolos o no borrándolos. Dentro de WhatsApp, como veis en las imágenes, hay unas opciones que nos permiten exportar, ya sea en chats de manera individual de personas, en las opciones de ese contacto, y si es de grupo podemos exportar todo el chat. No recomendable, ya que ocupa bastante y quizás no sea del todo idóneo y hay mucha basura. Nuestro siguiente paso es acceder a las opciones de iCloud dentro de nuestro iPhone, en ajustes, para hacer una copia de seguridad de lo que tenemos en ese momento. Esa copia no va a incluir WhatsApp. Ya os lo explico en las imágenes para que lo veáis. Accedéis al almacenamiento y seleccionáis qué programas vais a guardar en esa copia general. Vuelvo a repetir, recomiendo no seleccionar las opciones de WhatsApp ni tampoco las de la fototeca, las del carrete de fotos, ya que esa copia os aconsejo realizarla antes de hacer todo este proceso desde el iPhone, conectándolo a vuestro PC, cogiendo la carpeta de las imágenes y copiando el contenido en vuestro escritorio, en vuestra carpeta de imágenes, en donde queráis. Eso sí, después de esa copia, vaciar el carrete, que no quede ninguna foto, porque eso haría que la copia de seguridad fuese bastante más lenta en cuanto pongamos el proceso en marcha. A continuación, accedéis a las opciones de iCloud, copias de seguridad, y la ponéis en marcha. Recomendación: tened el móvil conectado a la corriente y además tenéis que estar lo más cercano posible a el Wi-Fi, al Wi-Fi, ya que puede demorarse bastante dependiendo de la cantidad de archivos que tengáis en vuestro smartphone. Recordad, dejad de nuevo marcada la opción de WhatsApp en las opciones de copia de seguridad de iCloud. Ya os explicaré más adelante el motivo. Ahora es cuando accedemos a WhatsApp y realizamos la copia de seguridad de nuestros chats, los que previamente hemos ya limpiado. Si no lo hemos realizado desde la copia general de iCloud, es por la sencilla razón de que en muchas ocasiones se copian archivos que no nos interesan, que se guardan en una caché interna, que es la que intentamos liberar en este tutorial. Vamos a las opciones de respaldo, vamos a respaldo de chats y hacemos el respaldo en ese momento. Nos dirá lo que ocupa más o menos, suele ser mentira, nos dirá que ocupa unos cuantos megas, que es el resultado de la limpieza de antes, pero no es lo que me interesa que se guarde en la copia global. Y bien, una vez realizada esta copia pasamos al siguiente punto. Bien, ahora viene lo que parece tremendo, pero no lo es si hemos hecho todo correctamente, que es pasar a desinstalar WhatsApp, por el procedimiento que todo Dios conoce, que es mantener apretado el icono de WhatsApp en nuestro iPhone, presionar la letra X y eso hará que se desinstale completamente WhatsApp, sí, completamente, hasta esos archivos que pensamos que no están y sí que están. A continuación reiniciamos el dispositivo, dejamos que se cargue todo y volvemos a instalar WhatsApp. La primera pregunta que nos hará será la de si queremos recuperar la copia. Debemos de decir que sí, porque en caso contrario no recuperaremos aquello que hemos salvaguardado antes. Espero que quede claro.
Bien, para todos aquellos que queráis hacer una limpieza in extremis, es tan fácil como resetear el iPhone a valores de fábrica. No debemos de tener miedo, ya que hemos realizado antes una copia en iCloud junto con la copia de WhatsApp. Si alguno desea hacer una copia en el PC conectando el iPhone a iTunes, lo puede hacer. Es una doble copia que siempre no está de más. Sencillamente seguir las indicaciones en las imágenes para restablecer vuestro iPhone, se reiniciará. Os pedirá la cuenta de iCloud, para la cual debéis recordar la contraseña. Si no es así, no intentéis esta opción. Y la siguiente opción es que os pedirá que restauréis la última copia de iCloud. Debéis decir que sí. Y cuando ya estéis en el escritorio de vuestro móvil, el siguiente paso es instalar WhatsApp y recuperar la copia de seguridad que se ha hecho la última vez, si hemos seguido todas las indicaciones. Si todo va bien, tendréis el teléfono con bastante más capacidad de la que pensabais que teníais y vuelta a empezar a llenar la porquería de WhatsApp. Perdonad que me tome esta licencia, pero es lo que creo. Saludos y hasta la próxima. Eso es todo, amigos.